Nos hemos movido un poco aquí en el set para justamente darle espacio a nuestro invitado del día de hoy, el doctor Alfonso Zambrano Pasquel, con quien vamos a tocar un tema que está en boca de todos actualmente, luego de la captura de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito. La extradición a Estados Unidos y en términos generales la extradición. También hay otra persona que ha sido el líder en cambio de los comandos de la frontera, también está detenido y se está solicitando, según el presidente de la República. Estos dos procesos están en marcha en estos momentos en el país. Pero para hablar un poco de extradición, justamente tenemos que hablar con gente que sabe, gente que ha estado siempre vinculada con este tipo de casos no importantes en el país. ¿Qué tal, doctor? Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por la posibilidad, ya tarde, sí, de conversar sobre este tema. Así que, en el momento que usted considere oportuno, si gusta, empiezo diciendo qué es la extradición, así de manera general y rápida. Sí. Primero, para que la gente sepa qué es la extradición y qué es lo que puede pasar justamente con estos líderes de estos grupos criminales. De acuerdo, mire, en la Colombia de Pablo Escobar y de los carteles Rodríguez de la década de los 80, había una oposición tenaz a la extradición, que motivó hechos sangrientos, terribles, y en algún momento incluso un notable jurista colombiano, el profesor Jaime Giraldo, que fue ministro de Justicia, era contrario a la extradición. En el Ecuador el profesor Jorge Zavala Vaquerizo también. Y el argumento de ambos juristas, el colombiano Giraldo y el ecuatoriano Zavala Vaquerizo, ¿por qué se oponían a la extradición? No para generar impunidad. El maestro Zavala decía, y también el maestro Giraldo, los estados no deben renunciar a su soberanía y el Estado tiene que estar dispuesto y presto para juzgar, sancionar y condenar a sus delincuentes por los delitos cometidos en su territorio. Esa es la idea de quienes son contrarios a este tema de la extradición, porque consideran que sería una renuncia a la soberanía. Pero hoy la extradición también, desde la otra lectura, es una herramienta de política criminal. La política criminal es parte de la política del Estado. ¿Para qué? Para combatir el crimen, simple y sencillo. Claro. Como parte de esa herramienta se considera la posibilidad de la extradición. El Ecuador, con la constituyente de Montecristi del año 2008, blindó la extradición y se dijo en principio que en ningún caso se concedería la extradición de un ecuatoriano. Es decir, hay una ley de extradición, hay un reglamento y había la limitación constitucional de no conceder la extradición de un ecuatoriano. En este momento desapareció ese blindaje constitucional porque en consulta popular, si se dice que la voz del pueblo es la voz de Dios, el pueblo ecuatoriano dijo que sí a la extradición. Ahora, ¿qué puede pasar? ¿Cuál es el trámite en este momento? Se decía en principio que Estados Unidos no tenía interés en extradición y que no había un requerimiento. Ya el requerimiento existe. No, así es. Ahí estamos. Ahora, el juez de la extradición es el presidente de la Corte Nacional de Justicia. Esa es la figura, aunque finalmente quien va a conceder la extradición o autorizarla, la califica el presidente de la Corte y quien la autoriza finalmente es el propio presidente, don Daniel Noboa. Ese punto es importante, ¿no? Porque mucha gente va a creer que es simplemente la justicia la que va a tomar la decisión. Pero dentro de todo lo que se habla de la extradición en el Ecuador, lo que dice la ley y cómo aplicarla, justamente se ve que el presidente de la República es quien tendrá la última palabra, que no va a ser apelable inclusive. Sí. Es la última palabra. ¿Y esa razón obedece a qué? Si el Ecuador, como se proclama en la Constitución,
en el artículo primero, es un Estado constitucional de derechos y de justicia, se considera que el último filtro debiera ser el presidente de la República. ¿Por qué? Porque podría darse, no digo que este sea el caso, de un procedimiento incluso de extradición por temas políticos, raciales, etcétera. Entonces, el presidente, la máxima autoridad del Estado ecuatoriano, tiene la capacidad de decir, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. En este caso en particular, no pienso que el presidente esté en desacuerdo, al contrario, ha impulsado la idea de la extradición. Ahora, ¿qué va a pasar? Tenemos una audiencia para mañana. ¿Verdad? ¿Mañana es la audiencia? Ya. En Estados Unidos. No, la audiencia acá. La de acá. En la Corte. En la Corte. ¿Qué va a pasar en la audiencia? El presidente de la Corte Nacional, que es el juez de la extradición. Aquí se habla de un proceso de extradición activo, que se trata del Estado requiriente. Estados Unidos ejerció el derecho a la extradición activa. El Estado requerido del Ecuador, para Ecuador, es un proceso de extradición pasiva. Va a calificar. Ya existe la petición. En la petición, ¿qué es lo que se estila? Yo he litigado defendiendo a algún ciudadano extranjero, conozco el procedimiento de extradición y en un caso incluso se discutió, a ver, el Estado que requiere, Estados Unidos, debe mandar su legislación sobre la cual ampara la extradición, aquí traducida y apostillada al español. ¿Cuáles son los límites a la extradición? ¿Por qué podría un país oponerse? Porque en el fondo también la extradición obedece a un concepto de cooperación internacional contra el crimen. Es cooperación, así es. Entonces, ¿por qué podría un Estado oponerse? Uno, cuando la conducta que se le imputa tiene que tener lo que se llama la doble imputación en el país que requiere Estados Unidos y en el país requerido Ecuador. Por lo que sabemos, son algunos casos que se imputan al ciudadano alias Fito, y están relacionados algunos con armas y con drogas. Hay otros relacionados con el tema del lavado de activos. Hay que tener presente que en Ecuador hay una condena de 34 años que entiendo que es por asesinato. Él no está siendo requerido en extradición por asesinato. Entonces, tiene una condena en firme en Ecuador y ahí se va a discutir. Deberá cumplir la pena en Ecuador para que luego se proceda a la extradición calificada como positiva. Se puede conceder, ojo, una extradición, algunos le están calificando como transitoria para que vaya al país que requiere Estados Unidos, sea juzgado, cumpla la pena y luego lo devuelva a Ecuador, claro, o sea, para que siga o cumple la pena primero acá o cumple la pena allá y de ahí, o viceversa. Claro, porque sería ilógico que el Estado ecuatoriano renuncia a una condena que ya está impuesta, que tiene que seguir cumpliendo. O sea, el tema no es tan sencillo, parece que sí, pero luego ya veremos. Ahora, ¿por qué hay a veces en ciertos líderes de organizaciones criminales, como podría ser este caso, la oposición al proceso de extradición? ¿Por qué se oponían los carteles colombianos? Porque sabían que en Estados Unidos era mucho más difícil extorsionar a la justicia, cohecharla. Gobernar las cárceles. Ajá. Entonces, decían no. Y alguna vez se dice que Pablo Escobar llegó a decir, prefiero morir en una cárcel en Colombia que en una cárcel en Estados Unidos. ¿Ya? Y Pablo Escobar terminó muerto en enfrentamiento. Los ciudadanos Rodríguez, ellos sí fueron del cartel de Cali, fueron extraditados a Estados Unidos. Y era discutible porque ellos cumplieron la pena en Colombia y después de eso lo extraditaron. Y claro, decían, a ver un momento, pero si yo iba a cumplir la pena, el non bis in idem, dijeron Estados Unidos, no, acá es por conspiración criminal, que es otro delito. Fueron llevados y como no querían aceptar un procedimiento de justicia rápida, le dijeron, bueno, aquí entonces ustedes pueden ser condenados de por vida. Entonces les impusieron, o pena de muerte, les impusieron condenas muy altas y el uno ya falleció en una cárcel norteamericana, el mayor Gonzalo, y el otro Luis está en una cárcel también enfermo, en Estados Unidos preso. O sea, esa es la historia de estos grandes capos de los carteles colombianos. Ahora, usted dijo algo bien, Steve, el manejo de las cárceles. El 2021, la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en un informe le dice al Estado ecuatoriano, recordemos que el gobierno del presidente Lazo es el gobierno de las mayores masacres en el Ecuador, más de 400 muertos, tanto que la CIDH viene a Ecuador, hace un estudio y dice las cárceles ecuatorianas están gobernadas por el crimen organizado, están gobernadas.
La inquietud es, ¿ese gobierno ha desaparecido? No, se mantiene vigente. Por esa razón, Fito, se fugó Fede, se fugó, bueno, Junior salió ahí con estas truculencias de la justicia en actos de corrupción, le bajan la pena, lo ponen libre y luego finalmente Junior se va para Colombia, dicen que lo asesinaron, otros dicen que no, pero el hecho cierto es que el gobierno de las cárceles es una realidad, se mantiene. Entonces, ¿es conveniente o no para una persona que puede seguir gobernando y teniendo poder económico que significa la extorsión dentro de las cárceles y el tema de manejar la droga y manejar armas, quedarse en Ecuador? Pero por supuesto que sí. En Estados Unidos es mucho más complicado. Entonces, lo primero que hay que ver es que para el día de mañana, ¿cuál es el procedimiento? El presidente, que es el juez, le va a preguntar, ¿usted está de acuerdo con la extradición? Porque a veces... O sea, tienen que preguntarle, eso es lo que yo le quería justamente preguntar a usted, porque es necesario que el mismo, la persona requerida acepte la condición de que quiere ser extraditado a Estados Unidos. Eso es como un requisito para hacerlo. En la ley nuestra, sí. Entonces, por eso es que se habla que hay que respetar las garantías. No. A ver, vamos a eso. La garantía del derecho al debido proceso. Sí está previsto el proceso de extradición en la ley mientras no se reforme. De escucharlo. Porque ahí está, primero, debido proceso, que es escucharlo. 2, el respeto al derecho a la defensa, nos guste o no nos guste, sea Fito o no sea Fito. Y en este caso, para mí ya no funcionaría el Estado principio de inocencia porque él tiene condena, pero lo otro sí. Entonces, puede ser, porque él muestra preocupación porque dice que en La Roca se dice que además está manejada no por los choneros, sino por los tiguerones o por los lobos, que es en el fondo son los carteles de oposición y del negocio. Entonces, el riesgo... Bueno, se supone que ahorita no, en estos momentos no están manejadas la cárcel La Roca sobre todo, se supone, porque tiene 1000 filtros de seguridad, tiene tantas cosas que... Sí, pero ¿y Fede de dónde se fugó? De La Roca. Entonces, y Fito también de La Roca. Así que eso es discutible, sí. Pero bueno, el hecho, alguien que puede ser ejecutado allí, sumariamente, ¿ya? En una confrontación interna, como ya antes mataron a Telmo Castro, mataron al cubano, es decir, fácilmente lo pueden acribillar cuando dejen la permisión para que entren 4 o 5 y lo apuñalen. Entonces, puede ser que le convenga ir a Estados Unidos. Además, ¿qué podría pasar? Estados Unidos tiene un sistema de justicia penal negociada muy alto. Y mire, aquí hay casos. Gerald, el ecuatoriano que decía que él quería ser el Pablo Escobar, el Gato Farfán, ambos están presos en Estados Unidos. ¿Cómo llegaron a Estados Unidos? Fueron detenidos aquí en Ecuador, se los pasó a Colombia, y como Colombia tiene el tratado de extradición vigente, vino la DEA y se lo llevó en los aviones de la DEA. Gerald, por lo que se sabe, negoció la condena. No se conoce el término de la negociación, pero ¿qué significa negociar? Darle rutas, por aquí se lleva la droga, fulanos son los que la llevan, aquí hay dinero, etcétera. La cooperación determina que Gerald en Estados Unidos esté condenado, yo por lo que he leído, alrededor de 20 años, y él está pidiendo ahora incluso que quiere seguir cooperando para ver si le bajan. El Gato Farfán también vivía en San Borondón, 5 años, se cambiaba la cara, los hijitos estudiaban en un colegio de élite, hasta que un día llegó de la DEA con el DAS de Colombia, hicieron un operativo sin previo aviso, lo tomaron preso, se lo llevaron a Colombia y lo extraditaron, porque no teníamos nosotros todavía la posibilidad de extraditar a un ecuatoriano. Entonces, es la posibilidad de llegar a Estados Unidos de decir, bueno, cooperación. ¿Qué es cooperación? Dar rutas de droga, rutas de dinero, personas que estén involucradas. Y claro, algunos en el ámbito político se asusta, va a decir cuánto dinero da para la campaña de uno, la campaña de otro, más allá de que sean verdades o mentiras como las de Salcedo, eso ya no lo sabemos, pero hoy Salcedo ya es un influencer, con el apoyo de algunos medios de comunicación, por si acaso, y con teléfonos, me decía hace un momento Carlos León. Ahí está con teléfono Salcedo, con la policía y hablando con un celular. Entonces, Salcedo es parte del manejo de la cárcel, lamentablemente sí. Pero bueno, ¿le puede convenir a Fito? Solamente Fito lo sabe, si le conviene o no, para ir a un sistema de justicia negociada en Estados Unidos, que podría significar 20 años, 25, 15, versus la posibilidad de una prisión perpetua, como pasa con el Chapo Guzmán. Ahora,
En la extradición hay que mirar si la conducta por el que se lo quiere extraditar es delito en Ecuador y en Estados Unidos. Sí, es delito. La doble incriminación que se llama. 2, que haya la seguridad o el compromiso de no someterlo a tratos crueles, inhumanos o degradantes, que en el país que está, en este caso, el país que lo está requiriendo Estados Unidos garantice que no le va a aplicar la pena de muerte. Básicamente esas son las limitaciones. Esas son las limitaciones. Bien, entonces el día de mañana empieza esto de la extradición. El día de mañana. Sí, podría ser rápido si él dice, sí, a mí me conviene a Estados Unidos. ¿Ya? Y me voy a Estados Unidos y voy a negociar. ¿Y si no? Si no, el proceso de extradición se vuelve contradictorio. Es decir, tiene que después, si mal no recuerdo el tiempo, después de 15 días, le da 15 días para que él prepare su defensa. Y ahí se vuelve a hacer una audiencia ya de procesamiento, porque él se opuso. Y en la audiencia de procesamiento tiene derecho a su propio abogado o se le pone un defensor público. Lo escucha el juez y el juez dicta una resolución, una sentencia. Asumamos, como están dadas las condiciones, que el juez decide que es extraditable, se va. Él tiene derecho a apelar, porque de toda resolución que cause agravio, lo dice el artículo 8 del Pacto de San José, lo dice la Constitución Política del 77 del Estado ecuatoriano, el derecho a impugnar cualquier resolución que considere el justiciable que le cause agravio. Claro, si él no quiere a Estados Unidos, le dicen que tiene que irse, considera, señor, me está afectando, yo considero que no es justo y puede interponer un recurso de apelación. En algún caso en que yo patrocinaba, se trataba de una persona bastante mayor que tenía derecho al arresto domiciliario durante el tiempo de tramitación. Por las leyes nuestras. Por las leyes nuestras, por la Constitución. Y en principio el presidente de la Corte negó la petición de arresto domiciliario, que es una cuestión de derecho penal humanitario. Yo interpuse un habeas corpus y el habeas corpus lo consideraron con lugar. O sea, arresto domiciliario con guardia policial mientras duraba la extradición. Finalmente, en ese caso no la consideraron. ¿Por qué? Porque la conducta que le imputaban en Italia, que era en Italia, era una conducta bastante sui generis en materia de delincuencia. Esto era antes de la existencia ya del acto de delincuencia organizada en Ecuador. Y entonces negaron la extradición finalmente. ¿Por qué? Porque la adecuación típica no correspondía de Italia con Ecuador. Pero eso es un caso distinto, ¿no? En todo caso, para ilustrar, ese es el procedimiento que va a seguirse y tiene derecho. La apelación, ahí termina la historia. Termina la historia y ahí solamente vendría el momento que el presidente de la República debe decir que está conforme con que sea extraditado. Esa es más o menos la idea. Es más o menos sí. La idea. Ok, entonces, si se inicia mañana, entonces todo esto... Y si es que él dice que no, y si es que apela y todo esto, ¿cuánto tiempo más o menos deberá permanecer acá? Mire, como están dadas las cosas, yo no sé, estoy pensando que en 3 meses, máximo. 4 meses máximo. Bueno, cuando se quiere, cuando claro, se quiere, la justicia camina sobre ruedas o a veces camina encima de una tortuga. Vamos a ver qué pasa. Bueno, muchísimas gracias al doctor Alfonso Zambrano Pasquel para darnos estas luces, ¿no?, acerca de lo que es la extradición, este término, y también de las condiciones que se están presentando justamente con todo lo que se ha dado con la captura de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, y también el otro caso de lo que el presidente, de Roberto Álvarez, que también el presidente dice que están solicitando a Estados Unidos la extradición. Bueno, nos vamos, mis queridos amigos, nos vemos el día de mañana, si Dios quiere, ya mañana viernes. Miren ustedes cómo se nos fue la semana. Un abrazo para todos, cuídense mucho. Gracias, doctor.